eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente. Los que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. La esperanza al que espera y la paz al turbado. Dios los bendiga, mis hermanos, los saludo con la paz del Señor. Estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios con alegría? Saben, no hay mejor cosa que celebrar, que hacer fiesta en la casa de Dios. Hoy el mundo recuerda a la madre, el valor que ellas hacen, cómo ellas trabajan, cómo ellas están pendientes de sus hijos. Un teólogo decía lo siguiente, que solo el amor de una madre se puede comparar en parte con el amor de Dios hacia la humanidad. Es que una madre está siempre dispuesta a dar incluso su vida por sus hijos. Y mientras estaba pensando, Señor, ¿qué palabra tienes para tu pueblo? Vi una historia, dos historias en sí que me llamaron la atención. La una, muy conocida, eran sus últimos años. Su esposo había muerto y esta mujer anhelaba pasar sus últimos años con sus hijos. Llegó y golpeó la puerta de la casa de su hijo, y cuando su hijo la vio, le dijo, mamá, cogió y la abrazó muy fuerte y dijo, mamá, ¿cómo así estás aquí? Y dijo, mijo, estoy muy débil y quiero pasarla contigo. Y el hijo le dijo, claro, mamá, dime cuántos días piensas quedarte. Entonces la madre le respondió al hijo y le dijo, mijo, quiero vivir mis últimos años contigo. Inmediatamente el rostro del hijo cambió. Y todo serio le dijo, mamá, bueno, si no tienes dónde vivir, pues puedes venir a casa. Aunque la madre se dio cuenta de la actitud del hijo, estaba muy contenta porque quería pasar sus últimos años con su hijo. Toda temblorosa, empezó a entrar a la casa y el hijo preparó una bodega que tenía para que su madre durmiese ahí. Llegó el siguiente día y era el día del desayuno, y cuando empezaron a comer, la nuera estaba molesta de que la madre del hijo llegara a vivir a la casa de ellos. Entonces sirvió los platos y cogió y sirvió la comida, y cuando sirvió la comida, la mujer sufría de un problema sobre sus brazos, que no podía contener la comida, e inmediatamente cogió el vaso y empezó a temblar, y cuando temblaba todo el agua, todo el jugo empezaba a caer. La mujer estaba fastidiada y el hijo también estaba molesto. La mujer se sintió un poco mal, aquella madre, y dejó el jugo temblorosa y empezó a coger los cubiertos para comer, y cuando quiso comer de una manera imprudente hizo caer al piso un plato y el plato se quebró. El hijo se levantó y dijo, mamá, ¿qué hiciste? La madre solo pudo contenerse y empezó a derramar lágrimas. La mujer fue y habló y dijo, no podemos comer de esta manera con tu madre en la mesa. Entonces el hijo cogió y separó una mesa de madera en un rincón, y cogió unos platos de madera en un rincón para que mamá comiese en el rincón mientras ellos comían en la mesa. El niño de 5 años observó aquel acto, y cuando quedó viendo a su abuelita, observó que sobre sus mejillas empezaba a derramar lágrimas. El hijo cogió y salió después de comer y fue a su trabajo. Cuando volvió, vio a su pequeño de 5 años con 2 pedacitos de madera. El padre se acercó a su pequeño y le dijo, mijo, ¿qué estás haciendo? Y el niño dijo, estoy preparándote unos platos de madera cuando tú seas viejo. Hay otra historia de un padre que llega a su casa, y cuando llega a su casa observa a su hijo jugando en un Game Boy, y él se acerca y le dice, mijo, ¿cómo estás? Y él, sin alzar la mirada, le dijo, bien, papá, bien, y siguió jugando. Inmediatamente entró a la sala, y cuando entró a la sala vio a su hija adolescente, Denise. Se acercó a Denise a darle un beso, y mientras Denise estaba hablando por el teléfono, y dijo, Denise, ¿qué tal te fueron los exámenes? Ahora no tengo tiempo, papá, después hablamos. 2 historias
Dos historias diferentes, pero que revelan una realidad. El día de hoy se ha perdido el respeto por los padres. El día de hoy se ha perdido el respeto por los padres. Y ese es el tema que quiero hablar el día de hoy. ¿Qué tiene de malo estas escenas? ¿Qué de común tienen estas dos historias? Es que se ha perdido el respeto de los padres. Nos olvidamos de valorar a quienes nos dieron la educación y que cada día se esfuerzan por llevar el alimento a nuestra casa, porque cada día se esfuerzan por cuidarnos. Estaba sorprendido en los últimos años en la Fiscalía General del Estado se ha notado el incremento de denuncias de maltrato de hijos hacia sus padres. Sus hijos están maltratando a sus padres. Y nos olvidamos que algún momento nosotros también seremos padres o que algún momento nosotros también envejeceremos. Cuando estaba en la iglesia anterior, en la oficina, una mujer llegó golpeada a la oficina, llorando sin parar de llorar, y cuando empezó a calmarse le dije qué había pasado, y ella lloraba con un dolor de su alma y dijo: hace pocos minutos mi hija me botó de mi casa, me golpeó con su pareja, y aunque era mi casa, me dijo que yo no tenía que volver a pisar ese lugar. No paraba de llorar. ¿Cuánto se ha perdido el respeto hoy en día en los padres? ¿Qué nos habla la Biblia sobre esto? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? O mejor dicho, ¿qué significa honrar? ¿Y qué bendiciones trae la honra? Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes, mis hermanos. La bendición de honrar. Diga conmigo, la bendición de honrar. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola de Efesios, capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Porque esto es ¿qué? Justo. Y aquí me encanta, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a repetir todos este texto, ¿les parece? A la voz de tres. 1, 2 y 3. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Padre de gloria, Dios precioso, Dios misericordia. Mira, Señor, hoy tú me permites estar delante de tu pueblo y no quiero dar palabra que salga de mi pensamiento, sino palabra, Señor, que salga de tu corazón para hablar a tu pueblo, a tu iglesia. Usa mi vida, Señor de gloria. Úsame, Padre, y al único que daremos gloria y honra es a ti. Gracias te damos, mi Jesús. Amén y amén. La bendición de honrar. Hoy en día, el Día de la Madre se ha convertido en un día netamente de negocio, pero se ha perdido uno de los aspectos centrales en el cristianismo, que es el honrar a padre y madre. Pablo escribe esta carta más o menos por el año 63 después de Cristo, cuando se encontraba preso en Roma. El propósito de Pablo es llevar a que la iglesia de Éfeso camine en una unidad, pero dentro de todas las enseñanzas de la carta de Éfeso, que netamente eran enseñanzas pedagógicas, pero también enseñanzas personales, que Pablo estaba muy dolido, empieza a dar una enseñanza personal sobre el aspecto de la familia. Es que déjeme decirle algo, mi hermano, no se puede servir a Dios si no se aprende primero a vivir en la familia. Hay gente que quiere servir a Dios, pero no sabe vivir con su esposo, no sabe vivir con su esposa, no sabe vivir con sus hijos. ¿Cómo quieren servir a Dios si primero no aprendemos a honrar nuestra familia? Y bajo este aspecto, el apóstol Pablo empieza escribiendo y da una enseñanza muy clara sobre el aspecto de honrar. Y dice: honra a padre y madre. Lo interesante que este aspecto de honra no es algo que Pablo lo dice, sino es algo que viene marcado desde la ley. En el libro de Éxodo capítulo 20 conocemos muy bien los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos marcan dos situaciones: la relación hombre-Dios, la relación hombre-hombre. Y los primeros 4 mandamientos hablan sobre la relación hombre-Dios. Y los siguientes 6 hablan sobre la relación hombre-hombre. Y lo interesante es que dentro de la relación hombre-hombre, la primera que marca la pauta o el inicio de este mandamiento es el asunto de honrar padre y madre.
El libro de Proverbios constantemente menciona: honra a tu padre y a tu madre. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Para la Biblia es latente el hecho de honrar. Para la Biblia es latente el hecho del respeto en casa. A Dios le interesa netamente que el hombre aprenda a respetar en casa. No podemos ser buenos cristianos si no aprendemos a mantener el respeto en casa. No podemos servir a Dios si no aprendemos a respetar a nuestros padres. No podemos servir a Dios si no aprendemos el hecho de honrar a nuestros padres. Ahora, si analizamos los 10 mandamientos, es el único mandamiento que contiene una promesa, porque para Dios es muy importante la honra. Pero la pregunta es: ¿qué significa honrar? La Biblia me habla constantemente de honrar, pero ¿qué encierra esta palabra honrar? O mejor dicho, ¿estamos honrando hoy en día a nuestros padres? Y cuando hablo de padres, no estoy hablando tan solo a los hijos, también a los padres, porque también tienen sus padres. Y la pregunta es: ¿estamos honrando a nuestros padres? ¿Estamos honrándoles a ellos? Ahora, preste atención en este texto. En ningún momento el texto me habla de honrar a padres buenos. La Biblia solo me dice honrar padre y madre. No me dice si eran buenos o eran malos. Solo me dice que tengo que ¿qué? Honrarlos. Dios no pone a discusión si el padre merece o no merece la honra. Dios dice: es necesario honrarlos. Sean buenos o sean malos, debemos honrarlos. Pero la pregunta es: ¿qué significa honrar? Y si tiene, apunte, mi hermano. La palabra honra viene del griego timao. La palabra honra viene del griego timao, que encierra 2 significados centrales. Y el primer significado es respeto. La palabra honra viene de la palabra griega timao, que encierra 2 significados. Y el primer significado es respeto. En otras palabras, toda persona que honra padre y madre tiene que aprender ¿a qué? A respetar a su padre y a su madre. Amén. Ahora, lo interesante es que no me habla de cualquier respeto, porque esta palabra timao tiene una vinculación con la palabra doxa. Y esta palabra doxa significa literalmente gloria de rey. Cuando la Biblia me habla de honrar a mi padre o a mi madre, me está hablando de darle un respeto de rey o de reina. El rey o la reina en el Medio Oriente, presten atención a lo que les voy a decir, no se ganaba el respeto por ser rey o por ser reina, sino que se ganaba el respeto por tener la capacidad de gobernar su territorio. Cuando la Biblia me está llamando a honrar a mi madre, lo que la Biblia me está enseñando es que yo aprenda a respetar a mi madre, porque ella me cuidó, gobernó mi vida y estuvo conmigo en cada momento. Por eso la Biblia me llama a respetarla. Puede ser que tal vez no piense igual a mí, pero ella fue mi madre y la Biblia me dice que tengo que respetarla. Ahora, esta palabra respeto enfoca sobre el asunto, y esto me encanta, de consejero. En otras palabras, la Biblia me dice de honrar, de aprender a respetar a nuestros padres o a nuestro padre o a nuestra madre sobre un asunto donde ellos se conviertan en nuestros ¿qué? Consejeros. El problema es que cuando ya nos sentimos jóvenes pensamos que papá o mamá no conoce la vida como nosotros la conocemos. Los tiempos han cambiado, mamá ya no sabe lo que es vivir la vida. Yo aprendí algo de un amigo que me dijo lo siguiente, y él me dijo algo que marcó mi vida, y él me dijo: mira, nuestros padres pudieron cometer muchos errores, pero el hecho de que ellos cometieron esos errores nos ayudarán a que nosotros no cometamos los errores de nuestros padres. Por eso tenemos que aprender a escucharles a ellos. El respeto es aprenderles a tenerles como ¿qué? Como consejeros. Toda persona que respeta a su padre, que honra a su padre, entiende que su padre y su madre es un consejero. Su madre es una ¿qué? Consejera. Nosotros veíamos un teatro que en cierta manera nos gozábamos y nos reíamos, pero es la realidad que toda madre a veces tiene que vivir. ¿Qué madre quiere ver a su hijo perderse? Creo que toda madre quiere ver a su hijo ser un victorioso, ser una persona de éxito. Es el anhelo muy profundo de toda madre. Y hay veces que las madres lloran por nosotros. Y yo recuerdo la frase de un
No, hay la historia de Agustín de Hipona. No sé si ustedes escucharon de Agustín de Hipona. Un gran hombre dentro de lo espiritual. Pero Agustín de Hipona, antes de hacerse cristiano, era un perdido, era un hombre pervertido, era un hombre promiscuo sexualmente. Su madre era cristiana y todo el tiempo le hablaba de Dios, y él tanto detestaba a Dios que buscaba muchas ideologías filosóficas para negar acerca de Dios. Tanto era así este Agustín de Hipona. Y su madre lloraba desesperadamente. Un día esta mujer, sin poder aguantar ver a su hijo Agustín perderse, se va donde el pastor y le dice lo siguiente: yo ya no sé qué hacer con Agustín. Estoy que lloro, y empieza a llorar día tras día por mi hijo que se está perdiendo. Y el pastor le dijo algo sorprendente, pero que es una gran verdad. Y el pastor le dijo: Dios nunca permitirá que las lágrimas de una madre terminen en el piso sin antes Dios responderle. El punto es que Agustín termina convirtiéndose a Dios y empieza a tener un encuentro, porque no podemos cambiar de la noche a la mañana. Y él dice: Señor, y él era un hombre promiscuo sexualmente, y él dice: Señor, cámbiame, no ahora sino mañana, porque era difícil para él. Pero la oración constante de su madre llevó a que este hombre llegue a ser un gran hombre de Dios. Toda madre vela por sus hijos. Y si ella vela por nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a respetar a nuestras madres? Honra a padre y madre. ¿Qué significa la palabra honra? Primero significa ¿qué? Respeto. Estaba en una oficina que me llamó la atención un letrero que decía lo siguiente. Se llamaba Los años de mi vida. Y decía: a los 7 años, mamá es mi héroe. A los 10 años, mamá es mi protectora. A los 14 años, mamá no conoce de la vida. A los 20 años, mamá con mi conocimiento fuera millonaria. A los 30 años, mamá sabrá cómo resolver esta situación. A los 50 años, si hubiera escuchado a mamá, otra sería mi vida. ¿Cómo estamos viendo a nuestras madres? ¿Cómo estamos viendo a nuestras madres? Estaba en la ciudad de Cuenca y era el día de la madre, y golpearon, y justo estaba visitando a una hermana y golpearon su puerta. Cuando golpearon su puerta, le trajeron una refri grandísima. Cuando trajeron la refrigeradora, yo me acerqué a la hermana y le dije: hermana, felicidades. Y la hermana empezó a llorar. Y ella me dijo lo siguiente: llevo 12 años sin ver a mi hijo. Muy pocas veces me llama. Y cada año, por el Día de la Madre, me envía un buen regalo. Pero créase, pastor, ¿cuánto daría por este día tan solo estar con mi hijo? El honrar a padre y madre significa aprenderles a respetar y escucharles como nuestras ¿qué? Consejeras. Segundo, ¿qué significa la honra? Y aquí va otro aspecto que no nos gusta. La honra significa cuidar. Viene de la palabra griega timao, que significa cuidar. Toda persona que honra a su madre debe entender que tiene que aprender a cuidar de su madre. Amén. La palabra timao significa cuidar, como reconocimiento de honra. Me sorprendió esta palabra. Honrar a nuestros padres significa cuidar de ellos cuando literalmente se agoten sus fuerzas. Me sorprendió esta palabra. Honrar significa literalmente cuidar de ellos cuando se agoten sus fuerzas. En la época judía vivían en una sociedad muy marcada sobre este aspecto. Si un esposo moría, su hijo tenía la obligación de cuidar de su madre. Tenía la obligación de velar por ella. La Biblia nos habla en el libro de Lucas capítulo 16, aunque nos habla de la historia del hijo pródigo sobre el asunto del padre, pero marca una realidad. El hijo pide la herencia a su padre, pero marca una realidad dentro del contexto de los judíos. Pero para pedir la herencia, este muchacho tenía que ponerse de pie y delante en una piedra grande gritar: desde este momento mi padre y mi madre están muertos. Era el hecho de la peor deshonra. Y a partir de ese momento ese muchacho no podía volver a casa. Y ustedes conocen la historia. El muchacho dice que perdió todo y volvió a casa. Y no volvió con la intención de ser hijo, sino volvió con la intención de ser esclavo. Porque bajo el contexto judío, una persona que no cuidaba de sus padres no merecía ser llamado hijo. Pero hoy en día la realidad se ha cambiado. Hoy en día vivimos un facilismo tal que buscamos lugares donde se hagan cargo de nuestros padres.
Buscamos asilos o lugares donde ellos puedan cuidar de ellos, porque tal vez yo no tengo las capacidades de cuidar de ellos. Cuando estábamos en la ciudad de Cuenca, teníamos la costumbre de visitar los asilos. Y a lo personal me encanta hablar con la gente anciana y me encanta escuchar sus historias. No sé si me mienten o me dicen la verdad, pero estoy muy contento cuando hablo con ellos. Algunos de ellos me decían que incluso conocieron a Eloy Alfaro. Y hacía cuentas y digo, no sé cuánto tiempo vivirá este anciano. Pero me encantaba hablar con ellos. Pero cuando fuimos a un ancianato donde había varias mujeres, empezamos a hablar y estas ancianas cogían y nos abrazaban. Y literalmente cuando nos abrazaban era como que el alma se nos caía a pedazos. Y muchas de ellas lloraban. Y cuando conversábamos nos decían lo siguiente: hace años mi hijo me puso aquí y hasta el día de hoy no sé nada de él. Nos cuidan bien, nos tratan bien, pero no sé si mi hijo vive o no vive. No sé si a él le interesa si yo como o no como. Mi corazón se está partiendo en pedazos porque no estoy sabiendo nada de mis hijos. Y cuando escuchaba a estas mujeres me ponía a llorar, porque ellas reclamaban y decían lo siguiente: mire pastor, porque nosotros nos presentábamos como cristianos, decían: mire pastor, ¿cuánto daría por lo menos el último día de mi vida morir al lado de mi hijo? No sé si el día de mañana moriré y no sé si el día de mañana amaneceré viva, pero lo que sí sé es que si sigo en este lugar, mi hijo no me verá morir. Y cuando escuchábamos a estas mujeres nos partía el corazón. La Biblia dice bien en claro que el aspecto de honrar significa cuidar de ellos cuando se acaban las fuerzas. Eso significa honrar, eso significa velar por ellos, eso significa ser cristiano, eso significa servir a Dios. Honrar. El día de ayer estaba con unos hermanos compartiendo con ellos y me alegraba ver a sus hijos rodeando a su madre que estaba ya cumpliendo 75 años. Muy pocas veces se ve eso. Los hijos viven su realidad, pero no están honrando a los padres. Ahora, quiero que preste atención en esto. No es tan solo un mandato de Dios, sino que hay algo detrás. Efesios capítulo 6 dice, capítulo 6, versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, ¿con qué? ¿Qué es el primer mandamiento con qué? El hecho de honra nos habla que tiene una promesa. Para que te vaya bien y seas de qué. ¿Qué significa el hecho de honrar? La honra me lleva a que me vaya bien y que tenga ¿qué? Larga vida. Ahora, malentendemos este texto y aquí va la bendición de honrar. Porque muchas veces decimos, esa persona vivió muchos años porque honró a padre y madre. Pero no es tan solo esto sobre el asunto de la honra. Esta palabra, esta promesa, no es un mandato, sino que también tiene una promesa. Y dice que nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. ¿Pero qué significa esto de larga vida sobre la tierra? ¿Será vivir muchos años? No, no habla de vivir muchos años. Entonces, ¿qué significa esto de tener larga vida sobre la tierra? Y quiero que me preste atención. Es interesante esto. Porque la palabra vida en griego, existen 3 palabras para vida. La primera es la palabra zoe, que me habla de una vida espiritual. La segunda es la palabra bios, que me habla de una vida física. Pero la tercera es la palabra que utiliza Pablo aquí, que es la palabra en griego epi, que literalmente significa vida de maestro. ¿Por qué Pablo utiliza esta palabra epi, que habla sobre la vida de maestro? Porque présteme atención en lo que le voy a decir. En aquel entonces, ser un maestro significaba ser un consejero y un educador. Por ende, merecía la honra no de sus hijos, sino de todo el pueblo. Incluso versos anteriores vemos como Pablo se presenta como aquel maestro que recibe la honra de la iglesia. En otras palabras, Pablo nos está hablando de honrar a nuestra madre, a nuestra familia. Y cuando hagamos esto, presten atención a lo que voy a decirles, nuestra comunidad nos honrará. Déjenme repetirles de nuevo. Pablo dice que cuando nosotros honramos a nuestra madre, nuestra comunidad nos honrará y nos tendrán en alta ¿qué? Estima. Y esto es hermoso. ¿Quién no anhela, por más que nos digan, nadie anhela morirse, pero quién no anhela en medio de la muerte que la gente le tenga alta estima? Creo que todos anhelamos algún momento eso, pero muy poca gente logra tener eso.
Hace semanas atrás visitaba una hermana. Y cuando visitaba a esta hermana, ella siempre tiene la costumbre de salir y abrazarnos. Pero cuando visitaba a esta hermana me llamaba algo la atención. La gente le veía y le decía abuelita. No tenían ningún vínculo familiar, pero toda la gente de la comunidad le decía abuelita, porque le amaban, porque la aman y porque la respetan. Y eso es muestra de que ella honró a sus padres. Y eso nos muestra que la gente nos honrará cuando nosotros aprendemos a honrar a nuestros padres, porque entendemos lo que significa aquel mandamiento de Dios. Ahora, la Biblia dice, ¿y te irá qué? ¿Y te irá qué? Bien. ¿Y qué significa te irá bien? La palabra bien en griego significa literalmente disfrutarás de tu vida. Y esto es sorprendente, porque mucha gente vive pero no la disfruta. Y a veces pensamos que disfrutar es bueno, es otras cosas, pero no la disfruta. Pero solo el que sabe honrar padre y madre es aquel que sabe disfrutar su vida, porque aprende a valorar la vida de sus padres, y la gente también le honrará a él o a ella. La pregunta es, ¿estás honrando a tu madre? No es netamente de venir un día y decir, vamos a dar feliz día mamita. Es un asunto de que aprendamos a ¿qué? A honrarlas. Y la honra quiere decir que tiene que haber respeto y cuidado. Estábamos en Pujilí, en un punto por allá por la Tacunga. Y cuando estábamos en ese lugar, nos llamaron al pastor y mi persona para solucionar un problema familiar. Hace semanas atrás, el papá había muerto y quedaba en la viudez la mamá. Y estaban en problemas porque nadie quería hacerse cargo de la mamá. Y cuando nosotros llegamos, ellos empezaron muy eufóricos a gritarse el uno con el otro. El pastor se sintió mal en aquel lugar. Una hermana dijo lo siguiente: aquí está el pastor, ¿por qué no escuchamos el consejo de él? Y uno de ellos gritó y dijo: si nos va a decir una opción favorable a la cual de ninguno de nosotros nos hagamos cargo, lo escuchamos. Pero si él va a venir con otras cosas que no conoce nuestra realidad, no lo vamos a escuchar. Molesto el hombre. La hermana le dijo: escúchale al pastor. Él se sentó molesto. Y el pastor solo dijo lo siguiente: lo que sembramos, cosechamos. Se paró y se fue. Yo me fui atrás de él porque yo le acompañaba a él. Me pareció ilógico lo que hizo el pastor. No dio ninguna solución a eso. Estaba molesto también, cogió y salió. Hace una semana estaba conversando con el hijo del pastor y me comentaba que el hombre que reaccionó molesto tuvo un accidente de tránsito y quedó paralítico. Sus hijos, ninguno quería hacerse cargo de él, y la iglesia les estaba apoyando poco a poco a aquel hombre que un día no se quiso hacer cargo de su madre. La pregunta es: ¿estás honrando a tu padre y a tu madre? No es una opción, es una orden. No es si lo quieres, lo debes hacer. Y cuando lo haces, vivirás bien, y toda la gente te aprenderá también a honrar a ti. Honra a padre y madre. Póngase de pie. A veces pensamos que las fuerzas nunca se van a acabar. Pensamos que toda la vida vamos a seguir viviendo jóvenes, que nunca tendremos hijos. Y a veces tratamos a nuestros padres como nos viene en gana. Escuchaba un hombre que decía lo siguiente: el anciano, y se refería del anciano, el anciano. Hablando con él le dije: ¿y qué es para usted el anciano? Y él dijo: mi papá. Le trataba de una manera despectiva, el anciano, como que nosotros de algún momento no llegaremos a ser ancianos. Honra a padre y madre. Y no es una prédica tan solo para los jóvenes, es una prédica para todos. Porque aunque somos adultos, también tenemos hijos, pero también tenemos padres. ¿Cuándo fue la última vez que cogiste y extendiste una llamada a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a su casa, la visitaste y compartiste con ella? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste con ella? ¿Cuándo fue la última vez que caminaste con ella en los momentos más difíciles? No es una opción, es una orden. No es una enseñanza, es un estatuto. Honra padre y madre.
Hoy la sociedad celebra el Día de las Madres. Todos los días debemos honrarles a ellos.